la oración infusa y sus dones extraordinarios. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas marianitas, a todas las que están participando de esta reflexión. Estamos en el quinto encuentro. Esta reflexión sobre la inspiración primigenia es otra bendición de Dios en este año jubilar. Es una oportunidad que Dios nos da para continuar clarificando nuestra identidad marianita. Sabemos muy bien, el Espíritu, espléndido en sus dones, nos permite sumergirnos en nuestras raíces más profundas y nos hace descubrir la propia riqueza del instituto otorgada gratuitamente a Mercedes Molina. Desde el mes de marzo, que iniciamos el encuentro con nuestra propia identidad, hemos visto 4 capítulos de la inspiración primigenia. Es un libro escrito por nuestra Madre Alejita, en su afán de clarificar nuestro origen. Todas necesitamos que desde el inicio, la fundación del instituto, ¿es de Dios o es simplemente una idea de Madre Mercedes? Si fue una revelación, realmente una petición que Dios le hizo a Madre Mercedes, o fue una feliz iniciativa humana de ella. Si fue de Dios, ¿cuáles son las pruebas de esta revelación? ¿Qué signos encontramos para constatar que es de Dios? Necesitamos las respuestas a estas preguntas y a tantas otras que nos hacemos para constatar y verificar, no solo desde la fe, sino con argumentos históricos, experiencias personales de Madre Mercedes. A ver si el instituto en realidad es obra de Dios y no nuestra. ¿Por qué? Porque nuestra fe es razonada, es decir, damos una explicación amplia de ella, con argumentos convincentes. Esto es lo que la Madre Alejita se propuso al escribir el libro de la inspiración primigenia. Hoy vamos a reflexionar sobre otro capítulo, el quinto, en el que nos habla de la experiencia espiritual de Madre Mercedes. El título es La oración infusa y sus dones extraordinarios. Desde ya hay que advertir que al escuchar oración infusa nos puede venir la tentación de que eso es algo muy alto, de pronto inalcanzable para nosotras. No es así. La oración infusa es la comunicación íntima de Dios con la persona humana. Él toma la iniciativa y le inspira lo que Él quiere. ¿Cuántas de nosotras tendremos esa experiencia? ¿Cuántas cosas habremos entendido cuando hacemos bien nuestra oración? Cuando le escuchamos atentamente en la intimidad con Él. Más adelante se nos va a explicar en qué consiste este tipo de oración. Es importante conectar con el capítulo 4, que nos habla de las etapas de la inspiración. La revelación de Dios, sabemos por la misma Biblia, no se realiza en un momento. Más bien es progresiva, dosificada, oportuna, dependiendo también de la respuesta de la persona a quien Dios quiere revelar sus planes, sus proyectos, sus secretos. Esta es la pedagogía de Dios. Tenemos incontables experiencias en la historia a través de los santos. Pero para conectar con el capítulo 5 es necesario recordar lo que vimos en el capítulo 4. ¿Qué vimos en el capítulo 4? Las etapas de la inspiración primigenia. Son 3 etapas, recuerdan todas las que participaron el mes anterior. Primero tenemos una etapa de preparación previa, donde vemos la pedagogía de Dios, cómo Dios prepara a la persona. En Mercedes Molina vemos un toque místico. Ese toque místico es la gracia divina de la que nos habla Madre María, que consiste en ese movimiento interno que la invitaba a entregarse totalmente a Dios, pero ya estaba comprometida en el matrimonio. Mercedes Molina quería que después que había hecho su voto de castidad, ella decía que podía guardarlo en el matrimonio. Era un engaño del enemigo. Mercedes Molina comprende muy bien. Y Dios le da una nueva gracia divina. ¿Para qué? Para que ella se dé cuenta de que esos razonamientos que ella hacía, eso era un engaño del demonio. Y entonces le da una nueva gracia divina para que ella definitivamente corte con estas ideas que tenía.
Y así fue. Cortó definitivamente, dice allí, cerró la puerta a toda clase de tipo de comercio. Y se dedicó a la vida de oración, a todo lo que sabemos que cambió su vida totalmente. Y en ese cambio de vida, dedicada a ella, a la oración, Dios le regala algunos dones. La visión del Señor camino del Calvario, la visión del despeñadero, la visión del niño Jesús, la visión de la gloria, la visión del divino rostro. Le da 2 locuciones también para que ella vaya preparándose para la siguiente etapa. La siguiente etapa se ella la iluminación central. ¿En qué consiste esta iluminación central? En que Dios le revela lo que Él quería servirse de ella para fundar el Instituto Santa Mariana de Jesús. Es la visión del Rosal y la visión de San Luis Gonzaga. Le hace ver incluso cómo deberían vestir sus hermanas, sus religiosas. Bien, eso tenemos nosotras en la historia. Y finalmente otra etapa que es de ilustraciones, mociones divinas, que todo esto lo encontramos en el libro escrito por la Madre María del Corazón de Jesús, a quien tenemos también que agradecerle mucho por todo su aporte a nuestro instituto. Así que mis queridas hermanas, muy atentas ahora para reflexionar sobre este 5º capítulo que está dirigido por nuestra Madre ex General, Madre María Luz Villa. Así que desde ya dediquémosle todo el tiempo y todo nuestro interés para esta reflexión. Muchas gracias a todas. Queridas hermanas, gracias por su participación filial y afectiva en esta tarde. En el marco del gran acontecimiento jubilar, 150 años de nuestro instituto, a través de la inspiración primigenia y desde el primer capítulo, hemos abordado nuestras fuentes, nuestra savia, nuestras esencias. La inspiración primigenia, queridas hermanas, es signo claro de la pedagogía de Dios, recibida y vivida por Madre Mercedes Molina. En el capítulo 5 abordaremos los dones extraordinarios y oración infusa vivida por nuestra Madre y Fundadora. Vamos a acercarnos a la naturaleza de la inspiración primigenia vivida por Mercedes Molina, para lo cual nos proponemos, primero, catalogar con certeza a qué especie teológica corresponden estos dones. En segundo lugar, vamos a comparar la especie teológica con las características propias de estos dones y gracias recibidas por Madre Mercedes. Y bien, para responder a estas 2 inquietudes, entonces vamos a hablar de la oración infusa. Dios se hace presente en el alma de una manera intuitiva y afectiva a través de 2 modos de actuación. Primero, el nivel simple, el nivel común. Este consiste en el conocimiento de Dios racional y discursivo. También puede ser activo y adquirido. Y un nivel superior. En el nivel superior, Dios se hace presente en el alma mediante una simple adhesión de conocimiento. De esta manera estamos hablando de la oración infusa o mística. Oración que se hace en nosotros, sin nosotros. Es un don gratuito que se infunde en el alma de la persona sin que ella tenga que ejecutar ni realizar ninguna cosa. Supone una actitud dispositiva y esta puede ser merecida y esta le va a permitir también recibir otras gracias. Etapas de la oración infusa. Comienza con la oración de quietud descrita por Santa Teresa en la 4ª morada. Etapa auditiva es la oración de unión. Esta admite diversos grados, como la unión simple, relacionada con la 5ª morada, que tiene que ver con el sentimiento de la presencia de Dios. Unión plena o desposorio espiritual,
relacionada con la sexta morada, que es el contacto fugaz entre vista pasajera. La unión transformante o matrimonio espiritual, relacionada con la sexta morada, es la inmersión total del alma en Dios. Esta etapa unitiva se vive en la tierra, dispone a la virtud, a la gracia y a la visión beatífica y definitiva con el Señor. Estos elementos esenciales y accidentales de la oración difusa, que Dios habita en el alma, es realidad, es misteriosa presencia, y precisamente el don de la oración difusa es experimentar esa presencia, no teórica ni a través de razonamientos lógicos. Esta experiencia admite ascenso, progreso, interiorización cada vez más profunda. Esta experiencia es la esencia de la oración difusa, así nos lo dice el sacerdote jesuita, el padre Bernard. En esta experiencia se dan otros fenómenos extraordinarios. Entre estos fenómenos están la agilidad y la bilocación, la levitación y sutileza, las luces y resplendores, el perfume sobrenatural, también el éxtasis y el rapto. Estos dos últimos son los más llamativos. En nuestro caso, nos interesan los fenómenos extraordinarios llamados visiones, locuciones, toques místicos y el vuelo del espíritu. Son estos los dones mediante los cuales Dios suscita en Mercedes Molina la inspiración primigenia del instituto. Gracias carismáticas que fueron otorgados a Madre Mercedes. Dones extraordinarios. Uno de estos dones de sumo interés para quienes contemplan el misterio de fuerza es el denominado vuelo del espíritu. Vuelo del espíritu. Cuando la unión mística del alma con Dios es muy intensa, sobreviene el éxtasis. El éxtasis es una salida de sí mismo, es unión íntima del alma con Dios, con enajenación de los sentidos. Según los místicos, esta gracia puede presentarse de dos formas. Una suave y deleitosa llamada éxtasis simplemente. Una violenta y dolorosa llamada arrobamiento, llamada también vuelo del espíritu o rapto. Parece que es arrebatado el espíritu con harto temor. Parece que el alma se separa del cuerpo. Estos fenómenos místicos, éxtasis, arrobamiento, vuelo del espíritu o rapto, según Santa Teresa, todo es uno. En la sustancia, en el interior se siente muy diferente. Es verdad, existen entre ellos matices diferentes como: en el éxtasis es un exceso de amor, se produce gradualmente y con suavidad. En este caso, el alma lo puede impedir distrayéndose. El rapto, en cambio, es causado por exceso de luz y admiración. Se produce en forma repentina y con gran violencia. No hay medio humano para poder resistir o impedir que se produzca. El éxtasis hace desfallecer y caer en tierra. El rapto eleva, fortalece y transfigura. Tiende a elevar en el aire. Así se origina algunas veces el fenómeno místico llamado levitación, en donde el cuerpo se levanta tan ligero que con frecuencia deja de tocar y apoyarse en el suelo y se eleva como atraído como por un imán sagrado. El rapto añade algo al éxtasis, lo transporta fuera de sí, pero añade cierta violencia. Vuelo del espíritu. Es un rapto en donde el alma, con ímpetu irresistible, es llamada de repente a regiones desconocidas. En el rapto y en el vuelo del espíritu también se pueden perder los sentidos como en el éxtasis, pero muchas veces el cuerpo queda en la misma postura y con una fisonomía radiante de luz y hermosura sobrenatural. Bendecida tarde para todas y cada una de mis hermanas que están acompañándonos en este compartir del 5º capítulo de la inspiración primigenia de nuestro instituto. Voy a hablar sobre el toque místico y visiones. Toque místico, la naturaleza de este don escapa de toda humana descripción.
Los toques divinos, dicen los místicos, son mociones sobrenaturales de lo más profundo que quedan indeleblemente impresas en el fondo del alma. Son sensaciones espirituales deliciosas, impresas en la voluntad por una especie de contacto divino, acompañadas de viva luz en el entendimiento. Son una especie de impresión sobrenatural casi instantánea, que da al alma la impresión de haber sido tocada por el mismo Dios. Un toque místico es como un abrazo espiritual de Dios, como un ósculo espiritual de Cristo, esposo de las almas, impreso en lo más íntimo de la voluntad y del entendimiento, y el alma le responde inflamada de amor. Los toques divinos son frecuentes en la unión transformante o matrimonio espiritual. En este caso, la sustancia misma del alma nada experimenta sino mediante sus facultades, es decir, conoce por la inteligencia y ama mediante la voluntad. Pero Dios, más íntimamente presente al alma que ella misma puede tocar y mover desde dentro, desde el fondo de las facultades, donde éstas se enraizan en la esencia del alma. No existen toques divinos de sustancia a sustancia. Ellos se dan en la potencia del alma. Sin embargo, son tan hondos que parecen llegar hasta lo más profundo de la sustancia misma del alma. De ahí que los teólogos hablan de toques divinos sustanciales. Las visiones. ¿Qué son las visiones? Las visiones son formas de inspiración carismática, son modos de comunicación divina, fenómenos místicos extraordinarios orientados a la propia santificación y al bien de la Iglesia. Las visiones son percepciones sobrenaturales de un objeto naturalmente invisible para el hombre. Las visiones son revelaciones cuando manifiestan alguna verdad. Pertenecen a las gratis datas y son reducidas a la profecía en la clasificación de San Pablo, aunque no coinciden exactamente con ella. Clases de visiones. Hay diversidad y variedad. Por su acción en el vidente, son representativas y simbólicas, sensibles, imaginarias e intelectuales. Por su forma, los dones místicos extraordinarios son de orden cognoscitivo, afectivo y corporal. Si la acción divina tiene influjo predominante en entendimiento, voluntad o en el organismo de quien lo experimenta. Las gracias místicas pueden ser de orden cognoscitivo, afectivo y corporal. Las visiones pueden ser sensibles, externas, corporales. Se llaman también apariciones y son aquellas en las que el sentido de la vista percibe una realidad objetiva naturalmente invisible para el hombre. Imaginarias no son percibidas por sentido externos, sino por la imaginación interna o fantasía, sin la mediación de ningún objeto exterior. Sus formas más frecuentes son la representativa, por ejemplo, la aparición de un santo; la simbólica, la que tuvo San Pedro, ve un gran lienzo atado por 4 puntas, como lo señala en Hechos de los Apóstoles 10:11 y siguiente. Con frecuencia la visión simbólica va acompañada de una visión intelectual que explique el significado del símbolo.
Las puramente intelectuales no son percibidas por ningún sentido externo ni interno. Son recibidas directamente en la inteligencia como noticias espirituales, desnudas de toda suerte de imágenes o de signos sensibles. Son aquellos en los que sin ayuda sensible, externa o interna, Dios hace ver una verdad. Se llaman también intelecciones. En las visiones intelectuales, sin que intervenga ninguna forma ni imagen sensible, se ven todos los objetos, aún los materiales, de una manera más clara de lo que se ve con el sentido de la vista. En la visión intelectual hay claridad, nitidez, y la ilustración es tan elevada que no cabe ni ilusión ni fraude, ni el mayor peligro de vanidad. Con frecuencia, el objeto de la visión intelectual es inefable. Los videntes no son capaces de explicarlo por no encontrar en el lenguaje humano palabras equivalentes. Las visiones intelectuales. Por ser la forma más pura y elevada de iluminación, clara y distinta, no puede faltar en el alma que ha llegado a la verdadera y plena unión, puesto que tales ilustraciones caracterizan y en cierto modo constituyen la unión estática. Por esta razón, el primer lugar corresponde a las visiones intelectuales, con las más perfectas. El segundo a las imaginarias, y el tercer y último lugar están las sensibles o corporales, que son las que más se prestan a engaños o ilusiones. Las visiones sensibles o corporales son propias de los principiantes, las imaginarias de los adelantados y las intelectuales de los perfectos, que tienen muy purificadas las potencias del alma y son ya capaces de ilustración puramente espiritual. Para ilustrar, miremos a Santa Teresa, a quien se le concedió primero las intelectuales. Después fue favorecida con las imaginarias, mediante las cuales se le hacía más accesible las verdades divinas. A veces estas gracias místicas pueden ser otorgadas por Dios de tal manera que al mismo tiempo estén presentes dos o tres formas. Ejemplo, como a San Pablo en Damasco, la visión fue sensible, luz resplandeciente; imaginaria, cuando contempla en su imaginación los rasgos distintivos de Ananías; intelectual, cuando comprende lo que Dios quería de él. Atendiendo al objeto de las visiones, estas se llaman: 1. Teofanías, cuando el vidente contempla al mismo Dios, por cierta manera de representación de la verdad, no por visión intuitiva, que está reservada para la vida eterna. 2. Cristofanías, cuando es Jesús en persona que se presenta al vidente, como en la transfiguración después de la resurrección, a los apóstoles, a Esteban, a Pablo, etc. 3. Mariofanías, cuando es la Santísima Virgen el objeto de la visión, las apariciones que tiene por objeto a Jesucristo o a la Santísima Virgen no se verifican por su presencia corporal, son puramente representativas. 4. Angelofanías, cuando se presentan los ángeles como mensajeros de Dios, por ejemplo en la infancia de Jesús, después de la resurrección, en la ascensión. 5. Imágenes simbólicas, cuando a través de imágenes simbólicas Dios revela algún mensaje al vidente.
Ejemplo, la visión de Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Pedro, estando en oración, entra en éxtasis, escucha la voz de Dios, vio el cielo abierto. Finalidad. Lo importante no es el hecho de ver la divinidad, sino el escuchar su palabra. La importancia del escuchar sobre el ver es una de las características esenciales de la revelación bíblica. Esta forma de escuchar antes que ver es a consecuencia de la concepción de Dios y del hombre en el Antiguo Testamento. Todas las visiones están unidas a un mensaje, a una misión, a una revelación verbal. En ningún caso se pone en evidencia únicamente el momento visivo. Se puede afirmar que la revelación verbal es un elemento constitutivo de las visiones. Las visiones conducen al reconocimiento de Cristo, a una fe más auténtica, al testimonio de la misión. Las locuciones, su concepto. Las locuciones sobrenaturales son gracias místicas de orden cognoscitivo. Pertenecen a la gratis de Tae. Son fórmulas que anuncian afirmaciones o deseos. Son modos de iluminación clara y distinta, como advierte San Juan de la Cruz. Son medios para conocer, amar y servir mejor al Señor. Cuida tú de mi honor y yo velaré por ti. Las locuciones se clasifican en auriculares, imaginarias, intelectuales. Las intelectuales pueden ser sucesivas, formales, sustanciales. Locución auricular. Es la locución percibida por los oídos corporales. Es una vibración acústica, aérea, producida por el misterio de los ángeles, buenos o malos. Estas palabras parecen salir algunas veces de las visiones corporales o externas, de una imagen de la Sagrada Eucaristía o de otro objeto del que Dios viene a valerse para instruir el alma. En la Sagrada Escritura se encuentran muchos ejemplos de estas clases de locuciones. Son clásicas, por ejemplo, las de Abraham, Samuel, Isaías, el arcángel San Gabriel. Dios te salve María, llena de gracia. Locución imaginaria. Son las locuciones percibidas claramente por la imaginación, ya sea durante el sueño o en estado de vigilia. Son perfectamente claras, no se olvidan con facilidad. No son resultado natural propio de la imaginación. El alma las percibe aunque las rechace o quiera distraerse de ellas. Locución intelectual. La locución intelectual es directamente percibida por el entendimiento sin que medien los sentidos externos, ni la imaginación. Se realizan a la manera como los ángeles comunican sus pensamientos, o como dice Santa Teresa, es un hablar sin palabras. En ellas no cabe ilusión o engaño, porque no es reflexión humana intelectual. El entendimiento nada pone de su parte, sino solo recibe el don. Estas locuciones intelectuales pueden ser sucesivas, formales, substanciales. Sígueme. Ahora vamos a hablar de las locuciones sucesivas. En las locuciones sucesivas, el Espíritu Santo dialoga con la persona. Y en este caso, el Espíritu Santo entonces produce conceptos, produce palabras, produce verdades. En este diálogo, el alma siente que se le está respondiendo con suprema claridad a sus inquietudes
y en sus respuestas siente que Dios le habla. Son sucesivas, porque no se trata de una luz instantánea e intuitiva, sino que el Espíritu Santo instruye al alma de una manera sucesiva. Vamos a ver ahora las locuciones formales. Las locuciones formales son ciertas palabras o revelaciones que San Juan de la Cruz dice son formales. El Espíritu Santo entonces dice de una tercera persona verdades, sin que intervenga para ello ninguna persona, ninguna lógica humana, ni siquiera la meditación. El alma siente que esas verdades llegan con tanta claridad y con tanta eficacia que tiene la certeza que es Dios quien le está hablando. Locuciones sustanciales tienen una realización inmediata y una eficacia absoluta. Producen en el alma lo que ellas significan. Por ejemplo, en el caso de Madre Mercedes, Jesús le dice, sígueme. El alma inmediatamente lo traduce en obras y en obras heroicas. Estas locuciones se realizan automáticamente. Estas locuciones nunca se borran de la memoria y el alma tiene plena conciencia de la luz que recibe y la energía para llevarlas a cabo. También existen las locuciones sobrenaturales. Estas locuciones son manifestaciones de la mente divina que el Espíritu Santo hace oír en forma externa, en forma interna, o a veces se dirige directamente a la inteligencia. ¿Qué relación existe entre visiones y locuciones? Entre locuciones y visiones existe cierta semejanza, pero ellos se distinguen. En la visión, el Espíritu Santo muestra imágenes o realidades. Y con estas visiones el Señor resplandece directamente sobre sus siervos. En la locución, en cambio, se van a escuchar conceptos, frases o fórmulas. Y con las locuciones, el mismo Espíritu dirige a sus siervos para que actúen según sus obras y que éstas sean rectas y de su agrado. De esta manera, queridas hermanas, hemos llegado a ustedes con el capítulo 5 de nuestra inspiración primigenia. En él nos hemos acercado a la naturaleza misma de estos dones extraordinarios recibidos por nuestra Beata Madre. Y también hemos acudido a la oración infusa para que se convierta para cada una de nosotras en un camino que alumbre nuestro fin, el fin para el cual fuimos creadas, para la santidad. Las invitamos ahora al conversatorio en vivo. Por favor, conectémonos y vivamos este encuentro.